Hola chicos, buenas tardes. Vamos a aprovechar este espacio para poder adelantar un poco sobre el contenido que llevábamos y que bueno, lastimosamente por cosas de las diferentes asambleas y cuestiones que se han presentado, pues nos ha tocado estar posponiendo, ¿no? Me permito realizar pues bueno una lectura rápida de esta parte que ya hemos tocado, que son los medidores analógicos y electrónicos, ¿listo? Específicamente hablando de los instrumentos analógicos, recordemos que teníamos una clasificación. Esta clasificación que va desde el efecto magnético, el de calentamiento, el electrostático, el electromagnético, que es diferente al magnético, y el de efecto Hall, ¿no? Hablamos de que, pues bueno, todos los instrumentos analógicos, aunque son, digamos, dispositivos que ya poco se usan, no es que no se usen, no es que no sirvan, sino que realmente, digamos, la tecnología de los instrumentos ha ido avanzando hasta el punto de tener sistemas de tipo digital, en donde pues bueno tenemos sistemas alfanuméricos donde nosotros podemos observar con una mayor precisión, con mayor resolución, con mayor sensibilidad nuestros datos en pues pantalla, ¿no? En pantallas que nos van a presentar esos datos alfanuméricos. Pero pues también tenemos ahora todos aquellos dispositivos que también nos pueden hasta presentar curvas de respuesta, ¿no? Entonces vamos a tener curvas en el tiempo, vamos a tener curvas que permiten comparar dos o más señales, y de esta manera pues nosotros podemos hacer un análisis un poco más profundo, porque prácticamente tenemos todos los datos, digamos, de una manera secuencial. Los podemos utilizar estas gráficas para hacer, por ejemplo, algún tipo de exploración, algún tipo de análisis, o simplemente comparativas, o podemos guardarlos, digamos, en una memoria para su uso posterior. Podemos modificarlos, ampliarlos, recortarlos, ¿cierto? Podemos transmitirlos, otro montón de elementos o defectos, más bien de procesos que de pronto pueden llegar a ser muy útiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Internet de las cosas ahora, pues la tendencia es a la transmisión de los datos, ¿no? A través del Internet, y poder hacer procesamiento, poder hacer almacenamiento en la nube, ¿no? Entonces recordemos muy bien que el principio de los sistemas análogos es un principio que, como su nombre lo indica, es analógico, en el sentido propio de que lo que vamos a tomar es una señal de tipo eléctrica, y la vamos a convertir directamente en un movimiento, y este movimiento casi que es proporcional, no es que digamos que es directamente proporcional, pero casi que es proporcional a el fenómeno eléctrico que estamos midiendo. Por lo tanto, vamos a tener una desviación de esas agujas que vemos ahí en pantalla, ¿no? Entonces, bien, recordamos muy bien que habíamos visto los PMMCs, los que son de imán permanente, bobina móvil, en donde pues la idea es tener una bobina en el centro, bobinada o enrollada directamente sobre un tambor giratorio que se ubica a través de unos ejes sobre unos pivotes, y tiene la libertad de movimiento. Sobre este es que vamos a amarrar la aguja, ¿no? Y por el lado de la parte externa, lo que se encarga de generar esas fuerzas de repulsión de este elemento, de este tamborcito, de esta bobina, pues es como su nombre lo indica, imán permanente. A estos también son conocidos como dispositivos o instrumentos de tipo Dan Sorval, que es la parte que ustedes observan ahí en el título, ¿no? Así se escribe Dan Sorval. Bien, entonces la agujita se desplaza directamente sobre una escala, y la idea básica es que el campo magnético generado en el imán entre los polos norte y sur que vemos en la figura de la parte superior, pues genera ese campo magnético de orden repulsivo, que permite la repulsión de la bobina, que una vez reciba cierta cantidad de corriente, pues genera también un campo magnético. Entonces lo que vamos a tener es la interacción de un campo magnético externo de tipo fijo con un campo magnético que es variable en función a la corriente que le llega allí. Recordemos los que le comenté la última vez, pues entre comillas, este tipo de dispositivo es más un medidor de corriente, porque lo que se encarga es de tomar la corriente y transformarla en un campo magnético, ¿no? Y pues el campo magnético de repulsión será proporcional a la cantidad de corriente que esté fluyendo en ese momento por la bobina. Recordemos que existen dos resortes, los cuales se encargan de volver a una posición de referencia, ¿cierto? A una posición inicial a la aguja una vez que cesa la corriente que genera el campo magnético de la bobina interna, ¿no? Recuerden muy bien también que en algún momento les comentaba, no necesariamente el cero o el valor de referencia tiene que estar totalmente a la izquierda o totalmente a la derecha. Nosotros podemos tener instrumentos en donde el cero perfectamente podría estar en la mitad
mitad del recorrido de la escala. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permitiría tener valores positivos, valores negativos con respecto a ese 0, ¿ok? Entonces, pues bueno, idealmente ese tipo de dispositivos los encontramos en muchos de los sistemas analógicos, más que todo multímetros analógicos, en algunos batímetros y en sistemas unidades de potencia. Recordemos el de hierro móvil, utilizamos un sistema de atracción a través de un electroimán. Entonces, tenemos un electroimán en donde este electroimán está bobinado, la bobina se encuentra sobre una horma de plástico, de papel, de cartón, en donde lo que vamos a generar es un campo de atracción sobre un elemento, ojo porque ya no es una bobina, es una bobina externa la que genera el campo magnético de atracción sobre un elemento que es de tipo ferromagnético, ¿no? Un pequeño elemento, puede ser una barra, puede ser una lámina, que al recibir cierta corriente de la bobina externa, pues simplemente se genera un campo magnético el cual va a atraer, dependiendo de la cantidad o de la fuerza del campo magnético, pues va a atraer con cierta fuerza también a esta bobina, ¿no? Entonces tenemos en la parte izquierda aquella en donde lo que usamos directamente es de tipo atracción o de atracción directamente a nuestro elemento de hierro móvil. Existen unos contrapesos que ustedes pueden observar como W sub 1, W sub 2, y la idea es tener un pistón que es el que retarda el movimiento. Recordemos que les contaba que este pistoncito, y aquí donde aparece la cámara de amortiguamiento de aire, se utiliza para que cuando se genere el campo magnético, como al recibir o al llegar una señal de corriente directamente sobre una bobina, se genera una fuerza que es bastante rápida, es bastante fuerte, pues eso haría que la aguja se moviera de una manera brusca y eso terminaría pues descompensando o dañando el dispositivo. Entonces el movimiento de la aguja, digamos que se ralentiza, se vuelve un poco más suave utilizando este sistema de cámaras y de pistones, ¿no? Es lo que observamos al lado izquierdo. En la parte superior, al lado derecho, podemos observar uno que es de tipo repulsivo. Entonces mientras en el lado izquierdo nosotros estamos mediante el campo magnético atrayendo a este hierro, a este elemento metálico para que se desplace la aguja, en el lado derecho lo que tenemos es un sistema de repulsión. En ese caso tenemos otra vez, o volvemos al criterio de un imán, bueno, ahí dice hair spring, que correspondería a un imán de hilo muy delgado, tan delgado como un cabello, en donde el eje como tal que sostiene al apuntador, a nuestro cursor, pues está montado sobre un sistema móvil que viene a ser algo muy parecido a una especie de cilindro hueco que se conforma directamente por una pequeña lámina metálica. Y la idea básica de esa lámina metálica es que nosotros tenemos a esa lámina polarizada, o más que polarizada, la tenemos magnetizada, de tal manera que lo que tenemos es que el imán permanente realmente está en la parte interna donde aparece esta laminilla, que ustedes la pueden ver de color amarillo y marcada como Fixed Iron Vein, ¿no? Y en este caso el campo magnético externo es el que impulsa como tal a esta laminilla para que se mueva en función de un campo de tipo repulsivo, ¿ok? Podemos observar en la parte de abajo, pues bueno, amperímetros, que pues son los elementos que utilizan la corriente para convertirla en campo magnético, digamos que es el uso directo que se le daría, pero con ciertas modificaciones que ustedes ya conocen a través de sus trabajos, de lo que han desarrollado en el laboratorio, pues se han dado cuenta que podemos adaptarlo a otro instrumento como puede ser el voltímetro, ¿no? Recordamos el sistema electrodinamométrico, que su diferencia radica en el hecho de que los campos magnéticos externos y el campo magnético interno, el interno es el que se mueve, donde vamos a tener el dispositivo móvil, pues se conectan todos en serie sobre una misma bobina. ¿Qué significa? Aquí no tenemos imanes permanentes. Entonces tenemos el dispositivo en donde la corriente entraría por uno de los terminales, pasaría directamente por un hierro. Este hierro generaría o tendría como tal la misión de crear uno de los polos magnéticos. El alambre sigue hacia el cilindro gris que ven ustedes en el centro, que correspondería específicamente a nuestra bobina móvil o a nuestro elemento móvil, ¿cierto? Y esta bobina finaliza o entrega como tal o se bobina al final con otro dispositivo, con otro elemento de hierro que genera el campo magnético contrario. Entonces, para poder generar campos magnéticos contrarios, recuerden que lo que se hace es, para el caso del electroimán de la izquierda, pues se bobina en una dirección, se pone el arrollado en una dirección, y para el caso de el electroimán del lado derecho, del azul que se encuentra al lado derecho,
¿cierto? La bobina fija, pues vamos a tener que el arrollamiento o la bobina se genera en sentido contrario. De esa manera lo que vamos a asegurar es que una misma corriente obliga a la generación de dos polos magnéticos de tipo contrario, ¿no? Norte-sur, sur-norte, dependiendo de las características de la corriente, porque la corriente puede entrar o salir a través de nuestro cable, de nuestra bobina, ¿no? Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, pues digamos que este tiene una ventaja con respecto a los otros, y es que el campo magnético que se genera de repulsión mueve la bobina de una manera más proporcional a lo que sería si tuviésemos un sistema de imanes permanentes, ¿no? Entonces se utiliza bastante, es bastante sensible, funciona bastante bien, pero pues también es bastante delicado, porque pues en cualquier momento un movimiento brusco podría obligar a la rotura de las bobinas, ¿no? Son bobinas bastante delgadas, es un alambre muy delgado, ¿no? También tenemos nuestro resorte que reposiciona a nuestra aguja en la posición de referencia o valor 0 si es que se tiene, ¿no? Bueno, ¿en dónde se pueden utilizar los electrodinamométricos? Pues lo podemos observar en los batímetros, ¿no? En los batímetros, en donde nosotros tenemos que la idea es poder medir una corriente neta a partir también de una diferencia de potencial que se aplique sobre los terminales de entrada, ¿no? Entonces recordemos pues que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces en este caso el sistema como tal es mucho más adecuado para crear este tipo de instrumentos, ¿no? Batímetros o medidores de potencia, ¿no? Habíamos hablado del electrostático, y el electrostático pues tiene como tal el principio de la repulsión-atracción de acuerdo a la ley de Coulomb. Recuerden que la ley de Coulomb tiene que ver más con campos eléctricos que con campos magnéticos. De por sí no tiene mucho que ver con campos magnéticos. Entonces, en este caso la idea es crear un sistema en donde una placa fija se permita colocarse sobre un fondo, sobre algún tipo de soporte, y tenemos exactamente encima de esa placa fija otra placa un poco más pequeña, o bueno, a veces también puede ser del mismo tamaño, ¿cierto? Que tiene la característica móvil. ¿Y cuál es la idea? La idea básica es que este dispositivo se va a mover o va a desplazar como tal una de las placas sobre la otra, es a partir de la acumulación de carga electrostática. Entonces lo que vamos a tener es algo muy parecido. Si ustedes observan, es como una especie de condensador, y técnicamente es un condensador. Bien, ¿en dónde se utiliza este tipo de dispositivos? Bueno, ya se utiliza en sistemas en donde nosotros tenemos sobre todo campos eléctricos, o sea, estamos hablando de voltaje, de gran magnitud, de tal manera que para poder generar el movimiento de nuestra aguja, pues necesitamos que la carga acumulada sobre las placas, entre la placa fija y la placa móvil, pues tenga pues una gran cantidad, sea bastante grande, ¿no? Y eso pues permite que la aguja se mueva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de los kilovoltímetros, ¿no? Que se pueda trabajar kiloamperímetro poco, porque estamos hablando es de campo eléctrico. Entonces digamos que su conversión a amperímetro no es muy viable. Por lo tanto, estos dispositivos son más utilizados en el campo industrial para poder medir grandes magnitudes de voltaje. Pueden observar en la parte superior uno que es de museo, y si se dan cuenta pues tiene más una forma como una especie de aleticas de turbina, ¿listo? Pero pues el sistema como tal funciona como un capacitor, y la repulsión como tal de la lámina movible con respecto a la lámina fija, pues se da a partir de la acumulación de carga electrostática, y pues se necesita bastante para que esto se mueva, ¿no? Entonces bien, estos dispositivos ya poco se ven. De por sí ustedes observen en la parte derecha inferior que tenemos un dispositivo que hasta se alcanza a notar que es de madera, ¿no? Tenemos ahí como tal la carcasa, y tiene hasta una agarradera, un sistema que le permitía a uno a través de esta agarradera pues llegarlo, bueno, entre comillas transportarlo, no era que se fuera muy portátil, porque realmente también era un sistema bastante grande, era una caja además pesada, ¿no? Listo. Teniendo en cuenta eso, habíamos llegado también a esta parte. Creo que ahí era donde habíamos finalizado la última vez que habíamos tocado la parte de teórica. Ya habíamos dicho de los sistemas por inducción, y bueno, el sistema por inducción lo que permite es el movimiento de este disco que ustedes observan ahí dentro de un entrehierro de un núcleo que se encuentra partido exactamente por la mitad, como ustedes observan, en donde la idea básica es dejar la distancia suficiente para que este disco magnetizado pase, ¿no?, a través de él. Obvio que no se parece mucho el dibujo de la izquierda o el diagrama de la izquierda a lo que tenemos a la derecha. ¿Por qué? Porque en el caso de la derecha nosotros tenemos que el disco tiene la posibilidad de girar constantemente. Esto mueve un sistema de piñones en donde, como lo habíamos explicado la última vez, pues simplemente por cada 10 movimientos de los piñones que se encuentran más a la derecha del batímetro, pues vamos a tener el movimiento en una unidad del siguiente número, ¿no? Estoy hablando del de la derecha. Entonces ahí tenemos simplemente un medidor de energía.
Y la idea, ¿cuál es? La idea es que el disco rota continuamente, ¿no? Y pues lo que tenemos es un sistema más parecido a piñones de relojería, es muy parecido a esos sistemas, ¿no? En el lado de la izquierda, donde vemos esa gráfica, pues la gráfica sí tiene que ver con un disco que no tiene la posibilidad de tener como tal una rotación continua. Eso se nota, ¿por qué? Por la parte superior donde ustedes observan el control spring, el resorte de control, y lo que vamos a tener es un apuntador. Entonces la idea básica de la izquierda es que se parece mucho al de bobina móvil, solo que en este caso lo que movemos es que un disco, ¿listo? Y este disco que está magnetizado, pues va a ser repelido directamente por el campo magnético generado por el núcleo laminado que está al lado derecho. Entonces observen cómo la corriente de medida, o la corriente a medir, ¿cierto? Se ubica es al lado donde aparece el término field coil. Entonces ahí tenemos nuestra bobina de campo y esta bobina o la corriente de medida que vamos a utilizar en este instrumento pues llega directamente es al núcleo externo, ¿no? Entonces se genera pues este campo magnético de repulsión, se impulsa como tal a nuestro disco y la aguja se mueve. Observen cómo al lado izquierdo tenemos un magneto, bueno, un sistema magnético como tal de amortiguamiento, damping magnet, ¿listo? Y eso lo que permite es que o más bien, más que permitir, evita como tal que la aguja se mueva bruscamente, porque pues tenemos un sistema de bobina en donde el campo magnético puede llegar a romper el control, el sistema de control de resorte, o el resortico de control, ¿cierto? O puede llegar a terminar dañando el disco, doblándolo en algún caso, ¿no? Aquí lo vemos un poco exagerado, pero pues el disco realmente es un poquito más delgado, ¿no? Bien, habíamos llegado a este punto donde estábamos hablando de los sistemas electrotérmicos. ¿Qué es lo que tiene un sistema electrotérmico específicamente? Aquí se va a utilizar el principio de la contracción y expansión de los metales a partir de la temperatura. Entonces recordemos muy bien que el metal tiende a ser un excelente conductor y una de las características cuando un material metálico se calienta es que sus moléculas, en este caso sus enlaces atómicos, tienen la posibilidad de expandirse y eso hace directamente que nuestro metal también se expanda. Entonces, en el lado derecho, vamos a empezar por el lado derecho, podemos observar un dibujo bastante resumido de cómo funcionaría un sistema electrotérmico. Su nombre lo indica. La idea básica es que la corriente eléctrica caliente un pequeño hilo de alambre que tiene la posibilidad de expandirse o contraerse. La idea de poder extender o contraer este hilo es que dependiendo de la cantidad de corriente, pues vamos a tener un calentamiento casi que proporcional sobre el hilo. Y este hilo como tal, pues lo que va a hacer es que al moverse, al contraerse, ¿cierto? Pues va a generar un movimiento sobre nuestra aguja. Entonces, miren que el principio es bien interesante porque es un principio de prácticamente de extender un metal, de hacer que un hilo como tal, ¿cierto? Se contraiga o se dilate dependiendo de las características, ¿cierto? De nuestro sistema. Pero bueno, la idea básica en el lado derecho es que nosotros tenemos que sobre el hilo metálico que se contrae, se expande, pues vamos a tener nuestro indicador, ¿ok? Entonces miren que es bien interesante porque pues la idea básica es eso, es utilizar el principio de la producción de calor a partir de una corriente eléctrica. Entonces miren también que si podemos llegar a hacer una aproximación, sería un excelente amperímetro, ¿no? O más que excelente amperímetro, sería un muy buen amperímetro. Tampoco es que sea excelente porque vamos a tener pérdidas por efectos de disipación de calor, ¿no? Porque estamos calentando un hilo y por obvias razones pues la corriente como tal está siendo desperdiciada en cierto campo, en cierto punto, por ese calor que estamos desprendiendo sobre el hilo, ¿no? Al lado izquierdo ustedes pueden observar ya un sistema un poquito más completo en donde lo que se utiliza son ya dos tipos de alambres. Entonces podemos observar el puntero que está amarrado directamente sobre una pequeña polea que está de color azul y vamos a tener como tal un conjunto de resortes. Estos resortes no son de tipo helicoidal, sino ya son más parecidos a pequeños cantilevers. Estamos hablando como de láminas flexibles, ¿listo? Vamos a tener un sistema de ajuste de tensión de nuestro hilo caliente y bueno, vamos a tener como tal el hecho de que nosotros aplicamos la corriente de entrada directamente sobre el hilo, calentamos el hilo se contrae y una vez que el hilo se contrae pues se mueve la polea, es empujada la polea de tal forma que el puntero se mueve, ¿ok? También tenemos un pequeño imán como tal de amortiguamiento, del damping magnet, que ustedes pueden observar, que recuerden muy bien, desde que aparezca la palabra damping o amortiguador, estamos hablando de que este sistema como tal tiende
a generar un movimiento brusco de los indicadores. Y teniendo en cuenta eso, pues es bueno tratar de oponerse o tratar de frenar un poco ese movimiento brusco para que el movimiento sea suave y obviamente proteger al instrumento. Pero observen que todo se basa en el hecho de que una corriente caliente un alambre y el alambre se contraiga o se dilate. Bueno, específicamente y generalmente lo que va a ocurrir es una dilatación para cierto tipo de materiales, y ya para otro tipo de aleaciones específicas pues se busca que el calentamiento lo que genere también es digamos una contracción, ¿no? Ahora bien, otra cosa interesante de estos dispositivos es que no todos ellos necesitan de corriente. Algunos de ellos, pues si el alambre es sensible a la temperatura, pues fácil, ¿por qué no utilizamos para medir temperatura? Y resulta que también muchos sistemas de medición térmica, o sea muchos termómetros, utilizan este principio de un medidor de escala, un pequeño cursor que se desplaza sobre una escala, pero lo que calienta el alambre directamente no es la corriente eléctrica, no tenemos ni siquiera conexiones al exterior, sino que la contracción del alambre, la dilatación del alambre hace que se mueva a partir de que ese alambre es calentado por el medio ambiente o el ambiente que nosotros estamos midiendo. Casi siempre el calor llega a estos alambres calientes a través de un elemento que llamamos sonda, ¿no? Y pues bueno, es bastante útil para hacer termómetros. Listo. En este podemos observar un sistema que se denomina sistema de termopar. Este sistema de termopar es un poco más complejo, aunque uno dice que, bueno, siendo complejo no debe ser muy útil, pues resulta que en los multímetros de alta precisión ustedes van a encontrar el sistema de termocuplas, de termopares. Bien, ¿por qué? Porque es que resulta que este le genera una precisión un poco más alta que los anteriores, ¿cierto? Y son bastante estables. Entonces, para el caso de la parte inferior, que es una descripción de lo que tenemos en la gráfica superior, observen cómo tenemos un voltaje aplicado que nos genera una corriente. Esta corriente va directamente a unos calefactores, bueno, un calefactor, un header, y va hacia es una resistencia que se encuentra en serie, pues que se ubica ahí precisamente para evitar que el calefactor se dañe por exceso de calor. Ese calefactor o ese header que ustedes observan ahí, pues lo que va a generar es una temperatura. Esa temperatura va a ser medida directamente por un termopar o termocupla, de tal manera que ese termocupla se conectará hacia un sistema de medida de tipo bobina móvil, ¿no? Un PMMC, de imán permanente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos directamente es un voltímetro, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo identificamos que era voltímetro? Fácil, porque está la resistencia en serie. Y recuerden ustedes que cuando tenemos resistencias en serie, estamos hablando de que más bien resistencia en serie se conecta en serie, valga la redundancia, hacia el elemento de medición. Y como en este caso es un calefactor, pues hombre, si el calefactor va a calentar eso en función, ¿cierto?, a la caída de tensión sobre el mismo. Por lo tanto, tenemos un divisor de tensión y lo que vemos es el mismo elemento o resistencia en serie que se utiliza para poder hacer el diseño de voltímetros, ¿no? O sea, recuerden muy bien, para un amperímetro se requiere resistencias en paralelo, o se requerían resistencias en paralelo cuando utilizamos sistemas de bobina móvil, y si está en serie, pues lo que tenemos es un voltímetro, ¿no? Bueno, en la parte inferior ustedes observan al lado derecho de la parte inferior, que ahí tenemos pues exactamente lo mismo, es el mismo dibujo, que cambia específicamente es en que ya no está la resistencia en serie. Bueno, entonces en ese caso, ¿qué pasa? Pues como no hay una resistencia en serie, toda la corriente y la caída de tensión irán directamente sobre el calefactor. Por ende, al no tener, porque aquí no nos interesa tener una resistencia en paralelo, no hay necesidad, ¿cierto? La corriente obliga al calentamiento directo de nuestra resistencia, por ende tenemos un amperímetro. Entonces en la parte inferior izquierda tenemos el voltímetro, que se diferencia en el amperímetro o con el amperímetro del sistema termopar, es simplemente por la resistencia en serie. Pero digamos que el instrumento como tal, ¿cierto?, se puede utilizar tanto para un voltímetro como para un amperímetro. En la parte superior ya vemos algo un poco más detallado, en donde tenemos directamente nuestra fuente de energía, que puede ser amperímetro o puede ser voltímetro, puede ser un voltaje, puede ser una corriente, ¿cierto? Esta corriente llega directamente sobre un elemento calefactor, que no necesariamente tiene que ser algo parecido a un churrusco, que como lo conocemos nosotros, sino que puede ser perfectamente una pequeña varillita, por ejemplo, como la que vimos en algún momento, esta que llamamos de magnanina, la que utilizamos para los amperímetros, ¿no? Entonces, una pequeña lámina que se calienta, y al calentarse esa lámina, lo que se hace es medir la temperatura con un termopar dentro de un
una ampolla de vidrio, en donde pues esta ampolla de vidrio tiene la característica de encontrarse al vacío. ¿Por qué? Recordemos lo que pasa con los bombillos. La idea es que al retirar el oxígeno del interior de esta bomba de vidrio, ¿cierto?, de esta ampolla de vidrio, pues lo que vamos a tener que es la eliminación y la posibilidad, ¿cierto? Vamos a quitar la posibilidad de que el material metálico que se encuentra en el centro, esa pequeña laminilla, se nos funda, ¿no? Entonces, aunque aparece muy gruesa ahí, pues realmente lo que tenemos es una lámina bastante delgada, ¿no? Y bueno, pues el termopar se conecta directamente a un medidor de movimiento de Darz-Orval, o sea, un PMMMC, que es el mismo que tenemos en la parte de abajo. Ahí se puede observar la bobina móvil, el hierro móvil, y podemos, perdón, hierro no, bobina móvil. La bobina móvil en el centro, y podemos observar dos rectángulos que corresponden específicamente a los imanes permanentes que nos generan el campo magnético externo, ¿no? Bien. Ahora tenemos las famosas pinzas de corriente. Las pinzas amperimétricas, bueno, como su nombre lo indica, se utilizan para amperímetros, valga la redundancia, pues se basan en el principio del transformador de corriente. ¿Y qué es el transformador de corriente? Para los que no sabían, les comento que los transformadores de corriente también existen. La idea básica es capturar la corriente, o más bien, a partir del hecho de que tenemos una corriente que está pasando por un conductor, recordemos que se genera un campo magnético circular. Este campo magnético circular lo podemos capturar directamente con un elemento que es el anillo que ustedes ven de color rosado allí. Este anillo pues tiene la capacidad de poderse abrir o cerrar. Bueno, ahí lo dejaron muy cerrado, pero pues la idea básica es que son dos núcleos, ¿no? Dos núcleos de hierro que se cierran y hacen o generan como tal es un circuito magnético cerrado, ¿no? Entonces ahí tenemos como tal la punta de la pinza. Teniendo en cuenta eso, pues bueno, lo que hacemos directamente es pasar el alambre por donde está fluyendo la corriente. El campo magnético circular es recogido por esta pinza, es recogido directamente por este núcleo circular, y ese campo magnético pues es recogido por un conjunto de bobinas que se encuentran sobre el cuerpo de este elemento, de esta pinza. De tal manera que dependiendo del número de vueltas, porque pues obviamente tenemos solamente un cable, es el que nos está entregando la corriente, pues para poder hacer la amplificación suficiente necesitamos bastantes bobinas en nuestro núcleo toroidal, en nuestra pinza, ¿no? Esto genera una corriente que va a pasar directamente por algunos elementos que no son nada analógicos, ¿vale? Lo más analógico que ustedes pueden observar ahí es la punta de la pinza en donde tenemos la bobinita de entrada, ¿no? Donde aparece number of turns. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, o sea, analógicamente también se podría hacer algún tipo de aproximación, porque las pinzas amperimétricas analógicas también existen, pero terminan siendo también PMMCs, ¿no? O sea, terminan siendo sistemas de imán permanente, ¿no? De bobina móvil. Entonces, ya para un caso un poco más electrónico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un convertidor de corriente a voltaje, que si ustedes se acuerdan muy bien, un convertidor de corriente a voltaje es aquel en donde nosotros lo denominábamos por allá en electrónica 3 o cuando hayan visto lo que es amplificadores operacionales, lo nombrábamos como un convertidor de transresistencia. Entonces vamos a tener un convertidor de transresistencia. Bien. Después de que tenemos la conversión de corriente a voltaje, pues entonces pasamos directamente por un circuito rectificador. ¿Qué es un rectificador? Como el que ustedes conocen normalmente, hecho con diodos claros. Aquí en este caso generalmente se utilizan diodos de alta tensión y se utilizan normalmente también diodos de alta frecuencia o de alta velocidad de disparo o de alta velocidad de recuperación, ¿no? Una vez que se ha hecho la rectificación del circuito, porque se rectifica, ¿por qué? Porque es posible que la corriente que está fluyendo por el cable sea una corriente alterna, generalmente es una corriente alterna, entonces debemos convertirla en continua. De paso, cuando del circuito rectificador enviamos la señal, ya tenemos una señal DC que pasa directamente por un convertidor analógico digital. Miren que ahí es donde ya se pierde la parte directamente analógica, ¿no? Porque ya si se pasa por un convertidor analógico a digital, pues inmediatamente estamos pensando en un sistema que nos permite la visualización alfanumérica, bueno, al menos numérica, ¿no? Y pues vamos a tener nuestro display. Algo interesante acá es que nos aparece como tal una relación de corriente. Entonces la corriente que se está midiendo I mayúscula, el número de vueltas que tenemos directamente en el transformador circular, bien, bobinado N, y la corriente secundaria, bien. Entonces, ¿a qué es igual la corriente de salida de nuestra pinza, que es la I minúscula,
va a ser igual a la corriente de entrada dividido entre el número de vueltas. Por eso, si la cantidad de corriente que va a fluir en el cable es muy baja, pues el número de bobinas, el número de vueltas de esta bobina, ¿cierto?, tiene que ser muy grande, y con eso podríamos medir miliamperios o podríamos medir algunos amperios. Pero cuando las corrientes son extremadamente grandes, pues realmente no se necesita muchas bobinas, muchas vueltas, y por lo tanto N sería un valor más pequeño, y en ese caso tendríamos los medidores de kiloamperio, megaamperio. ¿Listo? Bueno, en el caso derecho, en la parte derecha pueden observar uno que, si se dan cuenta, pues están viendo cable bastante grueso. Tenemos un cable, el cable azul, el cable rojo y el cable negro. Se nota que están están diseñados los circuitos para poder tener un alto consumo de corriente. Por ende, pues el guantecito nunca sobra, ¿ok? Para evitar por ahí algún tipo de descarga desagradable. Listo. Aquí ya tenemos una perspectiva de lo que es un multímetro analógico. Un multímetro analógico es la combinación de los circuitos que hemos visto hasta el momento de amperímetro y voltímetro. ¿Qué significa? Que si nuestro medidor analógico, si nuestro sistema es, por ejemplo, un sistema de bobina móvil con imán permanente, un PMMC, un sistema de Astorval, pues lo que vamos a tener es simplemente la adaptación para que o bien se convierta en voltímetro, y en ese caso significaría que tendríamos resistores en serie. ¿Por qué digo resistores? Bueno, porque es que cuando voy a hacer la medición de múltiples escalas, para cada escala voy a necesitar un divisor de tensión diferente. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una cascada, normalmente lo llaman de esa manera, una cascada de resistores conectados en serie, lo que nos va a permitir tener, ¿cierto?, múltiples escalas de medida, desde el orden de algunos milivoltios hasta poder medir casi el kilovoltio, dependiendo del multímetro, ¿no? Ahora bien, también tendremos que, si queremos ubicar el sistema para una medición de corriente, pues los resistores en serie se desconectarían y tendríamos que conectar como tal resistores en paralelo, que ya vimos que los resistores en paralelo, pues dependiendo de la corriente que se vaya a medir, si es una corriente bajita en miliamperios, microamperios, pues no vamos a necesitar un resistor que disipe mucho calor, ¿no? Pero si vamos a necesitar medir en el orden de los amperios, ¿cierto?, ya vamos a necesitar una barra de manganina que sea capaz de poder, digamos, sostener como tal esa corriente, ¿no? Porque pues el valor tiene que ser muy bajo de resistencia para que se pueda disipar gran cantidad de calor a través de esa laminita conductora, ¿no? Porque técnicamente termina siendo conductora, ¿vale? Y bueno, aquí aparece un añadido adicional que es el ómetro. Entonces, bien, la diferencia que tenemos ahora a partir de esto es que el ómetro es un medidor, y esto sí es bien especial, bien interesante, es un medidor que utiliza una fuente interna. No vamos a utilizar energía externa, sino fuente interna, una batería, ¿cierto?, que es de donde vamos a obtener el voltaje, pero realmente un ómetro termina siendo una variante de un amperímetro. Es un amperímetro como tal. Bueno, es que la ley de Ohm nos dice que si voltaje es igual a corriente por resistencia y el voltaje lo dejamos fijo, pues la resistencia es igual a un voltaje que es fijo, que es el voltaje de la batería, el voltaje de nuestra fuente de alimentación, dividido entre la corriente. ¿Y qué significa? Pues que dependiendo de la cantidad de corriente que pase, nosotros vamos a tener de una manera inversamente proporcional el movimiento de nuestro medidor en función a la resistencia. Por eso es que les comentaba a ustedes, cuando uno ve la escala del multímetro o las escalas del multímetro analógico, ¿cierto?, se da cuenta que tanto la corriente como el voltaje, ¿cierto?, se miden de izquierda a derecha, suponiendo que la aguja se va a ubicar al lado izquierdo en su estado de reposo, como es en el caso de la gráfica que ustedes están viendo, del multímetro que está en la parte superior derecha, ¿vale? Pero para la medición de resistencia, el cero de la resistencia se ubica al lado derecho. Y eso tiene sentido, ¿por qué? Porque cuando nosotros pongamos nuestro multímetro en función de ómetro, nosotros vamos a conectar nuestro voltaje interno, nuestra batería interna, la vamos a conectar hacia nuestro resistor desconocido, bueno, con un arreglo de resistencias adicionales, pero vamos a tener hacia nuestro resistor. Y si el resistor que estamos midiendo es de bajo valor, pues va a pasar mucha corriente. Si pasa mucha corriente, pues esa corriente va a crear un campo magnético muy fuerte que va a obligar a que la aguja se deflecte, se mueva hacia la derecha. Entonces observemos, ¿cierto?, que la relación, según la ley de Ohm, inversamente proporcional entre la corriente y la resistencia, ¿cierto?, obliga a que la medición de resistencia se mida en función
al movimiento que genera la corriente. La corriente obliga a que la aguja se mueva hacia la derecha, pero la resistencia se tiene que mover en sentido contrario. Entonces es un truco bien interesante que se planteó desde hace mucho tiempo y que bueno, todavía sigue funcionando para los que utilizan este tipo de instrumento, ¿no? Bien, y bueno, otra cosa que ustedes pueden observar ahí es lo que sería el medidor de voltaje en AC, ¿cierto? Y dice supuestamente, bueno, para este plano que ustedes observan ahí, puede medir hasta 9 kilovoltios, ¿no? O sí, 9 kilovoltios es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, bien, ¿a qué corresponden directamente los elementos que ustedes observan acá en la parte superior que parecen unos rectángulos alargados? Voy a ver si de pronto ustedes ven aquí mi cursor. En este caso con el cursor estoy señalándolos. Estos corresponden a unas laminillas que se ubican directamente dentro de nuestro cursor. Entonces, si quieren hacer relación a estas laminillas, aunque aquí se ven rectas, estoy haciendo relación, miren mi cursor, a estas láminas largas que ustedes pueden observar acá que estoy recorriendo con el cursor. Ah, claro, lo que pasa es que nuestro cursor, nuestro selector, ¿cierto? Se mueve de manera rotacional, no se mueve de manera traslacional, aunque los primeros multímetros se utilizaban deslizamiento longitudinal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos que ustedes observan aquí con el puntero del mouse corresponden directamente a estas pequeñas pistas o estas pistas alargadas que ustedes pueden observar ahí, ¿listo? ¿Qué son estos rectángulos pequeñitos que vienen marcados? Por ejemplo, para el caso de DC volts, aparece como 1000, 250, 50, 10, 2.5 y 0.5 son las escalas del voltímetro. Bien, y observen cómo entre la escala de 1000 y 250 hay una resistencia de 15 megaohmios, dice acá, R1, entre el contacto de 250 voltios y el de 50 tenemos una resistencia R2 de 4 megaohmios. Y si ustedes observan, si miran los contactos de la parte superior, pues la resistencia R1, R2, R3, R4 y R5, todas ellas se encuentran entre sí en serie. ¿Listo? Y aparte de eso están en serie con R6. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos un contacto entre la laminilla superior, ¿cierto? La laminilla larga que nosotros tenemos aquí arriba, con alguno de estos contactos, cuando movemos el selector, lo que estamos haciendo es cambiar, ¿cierto? El valor de la resistencia serie de nuestro sistema de medición. Entonces, claro, si nosotros contactamos la laminilla superior con esta parte donde tenemos el 1000, pues, ¿qué pasa? Pues que la corriente, o bueno, en este caso el voltímetro, va a generar que la corriente pase directamente por el resistor R1, después por R2, después por R3, R4, R5 y R6. Si se dan cuenta, tenemos en este caso 6 resistores todos en serie. Y pues la suma de la resistencia en serie nos da un resistor muchísimo más grande. Ah, claro, si quiero bajar la escala, lo que estoy haciendo que es dentro de esta serie, quitar resistores de la serie, de tal manera que la resistencia va a empezar a disminuir y eso significa que nosotros vamos a tener la capacidad de poder medir menores voltajes, ¿ok? Bien, para el caso del miliamperaje, pues también se utilizan resistores, solo que son más pequeños. Observen que, mientras para el caso de las mediciones de DC volts del lado izquierdo, donde aparece DC milliammeter, ¿listo? Nosotros tenemos valores muy pequeños, ¿no? Miren, aquí por ejemplo R8 es de 102 ohmios, R9 es solo de 10 ohmios y R10 para medir hasta 10 amperios es de 0.97 ohmios, 970 miliohmios, que eso es lo que nos da la barra de manganina. Entonces bien, tenemos nuestro medidor de corriente y el medidor, el ómetro como tal, se conecta a un híbrido entre resistores serie paralelo, ¿cierto? De tal manera que nosotros podemos tener las diferentes escalas. ¿Dónde está la batería interna que nos permite la conexión del ómetro? Observen aquí, está en B2. Ahí aparece una batería de 9 voltios en donde el negativo va conectado directamente a un resistor R15 de 195K, en donde este R15 conectaría a el valor de por 10K. Es decir, lo que ustedes midan directamente sobre sobre la escala del ómetro. Recordemos que estamos hablando de la parte analógica. Toman el valor que ustedes tienen ahí y lo multiplican por 10.000. Ese es el truco para poder medir, que lo veremos más adelante cuando trabajemos el ómetro, listo, analógico. Entonces bien, miren cómo el positivo de esa batería de 9 voltios va conectado por R20, una resistencia de 44 kiloohmios, directamente a una de las laminillas largas que aparece en la parte superior. Y esta pues corresponde a ¿qué? Corresponde a nuestra unidad de selección como tal de resistencia. Y la laminilla cubre desde por 1 hasta por 1K. Ya la laminilla se suelta directamente cuando tenemos 10K, pues porque tenemos un resistor bastante alto, que es el de 195 kiloohmios. Y bueno, la diferencia que tenemos en la parte del voltaje AC es que en ese caso, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un sistema de rectificación compuesto directamente por D2 y D1. ¿Listo?
Entonces, si analizamos un poco más el circuito, nos vamos a dar cuenta que tenemos un rectificador de media onda, y este rectificador de media onda pues va conectado directamente a resistores de 360, bueno, 83.5K en el caso de R16, en el caso de R17 360K, en el caso de R18 1.8 megas, que sirve para medir hasta 250 voltios, y en el caso de R19 que es de 6.75 miliohmios, pero en AC. Entonces, ¿en qué se diferencia con respecto a DC? Pues que DC no tiene diodos, mientras que AC sí tiene los diodos rectificadores. O sea que realmente lo que estamos haciendo para cuando medimos voltaje AC es que estamos midiendo, ¿cierto?, la señal rectificada de la onda AC. Pero estamos midiendo DC, o sea, el sistema como tal, todo funciona en DC. ¿Ok? En la parte de abajo vemos el PMMC, y si ustedes se dan cuenta está marcado como micro A. ¿Eso qué significa? Pues que aquí nos están dando la razón de decir que el medidor Dark-Solvall, de movimiento de Dark-Solvall, entre comillas, termina siendo un amperímetro. Es un amperímetro por defecto. ¿Listo? Tenemos aquí la resistencia variable BR2 de 500 ohmios, que nos permite calibrar como tal a nuestro amperímetro, a nuestro microamperímetro, a nuestro PMMC, sobre todo cuando nosotros hacemos la medición de ohmios, ¿no? Cuando nosotros estamos midiendo la resistencia. ¿Por qué? Porque cuando la aguja detecta 0 ohmios, pues nosotros aspiramos a que la aguja se mueva desde la parte izquierda hasta totalmente la parte derecha. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues bueno, que a veces no apunta exactamente al 0, que sería cuando nosotros unimos las puntas del multímetro. Entonces nosotros podemos hacer un pequeño ajuste para aumentar un poco la corriente, ¿cierto? Y obligar a que la aguja se deflecte, o quitar un poco cuando la aguja pasa de largo. ¿Dónde podemos observar ese elemento como tal de ajuste? En la parte de afuera donde dice Ohms Adjustment. ¿Listo? Entonces estamos hablando de que el potenciómetro realmente está accesible a nosotros. Ahora bien, hay dos, BR1 y BR2. El BR1, el de calibración, generalmente está por dentro. El BR2, que nos permite ajustar la escala del ohmmetro, se encuentra por fuera y normalmente lo llaman Zero Adjustment. ¿Listo? Acá en la parte derecha, donde está el multímetro, podemos observar, no sé los que tengan buen ojo, pero pues pueden agrandar la diapositiva del video ahorita, dice Ohms Adjustment, ¿listo? Entonces eso se corresponde directamente al 0 ohms que aparece aquí en BR1 de 10 kiloohmios. ¿Estamos? Y pues bueno, aquí tenemos directamente nuestras entradas, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra entrada COM, nuestra entrada de 10 amperios y bueno, nuestra entrada como tal, el que llamamos nosotros el positivo de nuestra entrada, ¿no? El cable rojo, la sonda roja que vamos a conectar. Ok, bueno, de manera general, eso sería nuestro analógico, ¿no? Aquí tenemos una descripción un poco más detallada de lo que sería para nuestro caso un voltímetro analógico utilizando el galvanómetro, un PMMC. Entonces miren cómo ahora sí se observa en el lado izquierdo lo que serían nuestros resistores en cascada, en serie, ¿no? Vamos en R2, R3, R4, R5, R6 hasta R9 y se observan ustedes que, por ejemplo, para la medición de escala de 0.5 voltios, pues la señal de entrada desde el jumper 1, desde el conector 1, J1, pues va directo si nosotros moviésemos ese SW2 que aparece ahí, que aparece con un range. Entonces nosotros tenemos que si el selector se conecta arriba a 0.5, pues no necesitamos resistor de resistencia en serie para poder limitar la corriente y por ende pues nosotros podemos hacer una medición directa sobre nuestro amperímetro, ¿no? Vamos bajando a escala a 1 voltio, pues para medir 1 voltio, una escala de 1 voltio, observen que ya habría una serie entre nuestro galvanómetro, nuestro sistema de medición, y la resistencia R2 de 5 megaohmios. Bien, si ya pasamos ahí donde ustedes tienen el selector está conectado a 5 voltios, a la escala de 5 voltios, pues observamos que la resistencia va a ser R3 más R2, es decir, 5 más 4 megas nos daría 9 megaohmios. Y si siguen moviendo como tal el selector hacia abajo, pues van a encontrarse con que se va aumentando la cantidad de resistencia en la serie y eso es lo que va a permitir que nosotros podamos tener una medición bastante buena de nuestro voltaje, ¿no? Porque estamos hablando de un voltímetro. Miren que pasa por R10, que es una resistencia limitadora a 1 megaohmio. Pasamos por un capacitor C1, que pues bueno, está utilizándose como un filtro de alta frecuencia. Lo que permite es que cuando lleguen señales de baja frecuencia, estas pasen de largo hacia nuestro transistor Q1. Bien, que si se dan cuenta pues es un FET. Y si la señal viene con algún ruido, si la señal de voltaje se alcanza a meter con algún tipo de ruido, pues entonces ese ruido es llevado a tierra a partir de ese condensador C1 de un nanofaradio. Bien, lo más interesante del circuito que sigue después de C1 es que si ustedes observan bien aparecen dos transistores Q1 y Q2, dos FETs. ¿Listo? En la parte superior, pero si observan en la parte inferior también existe una especie como de contraparte entre R11 y R13. Haciendo una visión un poco más global, pues ustedes se dan cuenta que eso es un puente.
Bien, solo que es un puente en donde la parte inferior tiene 2 resistores y en la parte superior o ramas superiores nosotros vamos a tener 2 transistores. 2 resistores en el inferior, 2 transistores en la parte superior. Tenemos a R12, que es un resistor de calibración que, pues como ya lo vimos, que permite calibrar el cero o ajustar como tal el punto como tal de medición de la aguja, sobre todo cuando hacemos la medición al máximo desplazamiento, ¿no? Y tenemos una de calibración a cero, que es R14 de 5 kilo ohmios, que es simplemente un compensador de señal del puente. Simplemente nos permite hacer una compensación de puente, ¿listo? Tenemos una resistencia de R15, que es de 1 mega ohmio, que nos permite el balance del puente, es decir, que nos va a garantizar que la aguja llegue a cero, ¿listo? O que se mantenga en un cero. Bien. Y pues bueno, ese 1 no habría que decir más, sino que es nuestro interruptor de entrada que se conecta a una batería V1. Y uno diría, profe, pero es que aquí está entrando directamente el voltaje, o sea que no necesitaríamos energía para el amperímetro. Ah, no, pero es que necesitamos polarizar a Q1 y a Q2. Y la polarización tiene que darse a partir de esa batería V1. Bien, este es un sistema que utiliza como tal ya un poco más de electrónica, ya no es tan analógico, ¿sí? Por el simple hecho de usar los FET. ¿Eso que nos permite? Nos da bastante sensibilidad y nos da unos parámetros como tal de precisión muy buenos. ¿Listo? En la parte inferior lo que pueden ver es, bueno, digamos el cabezote como tal del sistema de hierro móvil, un poco más completo, que ya lo hemos visto anteriormente, y a la parte superior pues vemos otra descripción de lo que ya conocíamos de nuestro sistema PMMC, alias Dansorval, o simplemente de una manera general galvanómetro. ¿Listo? Y bueno, aquí es donde ya llegamos al punto interesante de, bueno, dije, y entonces, ¿qué vamos a hacer con tanta cosa? Porque todo analógico, y resulta que lo que tenemos ahorita, lo que es la tecnología de medición, está basado directamente en la parte digital. Entonces, si tenemos eso, ¿por qué estamos viendo la parte analógica? Fácil. Porque debemos conocer la historia, debemos conocer de dónde parte, además porque no necesariamente, ¿cierto?, algún tipo de tecnología antigua ya desapareció completamente del mapa. No, señores y señoritas, todavía hay de esos equipos funcionales en el mundo, en la parte comercial, que uno puede adquirir, y hay unos bastante buenos, se pueden utilizar algunos bastante buenos. Sin embargo, ustedes ya son de un mundo, de una era más digital, una era más microprocesada, entonces por lo tanto aparece nuestro voltímetro digital, que al contrario del voltímetro analógico que vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto?, que también hay muchas variantes de ese voltímetro analógico, pues nosotros lo que vamos a utilizar es un circuito integrado especializado, o que ya está definido, ya está diseñado para poder hacer la conversión analógico a digital. Entonces observen nuestro famoso, bueno, ya tenemos ahí nuestro famoso ICL7107, ya saben que está la versión 06, está la versión 07. ¿De qué depende? Pues la versión 07 trabaja como tal display 7 segmentos, pues de tipo LED, mientras que la 06 trabaja como tal LCDs, cristal líquido, ¿no? Entonces a veces es mucho más complicado conseguir el de cristal líquido, por lo tanto pues nos arriesgamos por el que se utiliza acá, ¿no? Si ustedes hacen una comparación con el circuito que se entregó en el laboratorio, pues este tiene unas variaciones. Realmente este no es que funcione muy bien, este tiene algunas limitantes y está diseñado para un tipo de multímetro un poco más viejos. Estamos hablando del ICL7107 puro. Ahorita cuando ustedes compran ya ven que hay unas versiones que finalizan con CP, P, solo C, aparecen con L, ¿cierto? Algunas aparecen con N, y eso tiene que ver con algunos cambios sustanciales que se hicieron sobre esos circuitos. Por eso deben tener muchísimo cuidado si quieren construir un voltímetro digital a partir de utilizar el ICL, observen muy bien, ¿cierto?, en qué finaliza, porque es posible que algunos terminales hayan cambiado o que la configuración de los circuitos externos pues también cambie, ¿no? Bueno, este se alimenta a 5 voltios, como pueden observar en la parte izquierda, ¿cierto? Y más a la izquierda, bien a la izquierda, observan un -5. Ah, ok, o sea, aquí necesita como tal, ¿cierto?, tener una fuente dual. Eso es una de los, podemos decir, inconvenientes, porque nosotros solamente le vamos a poner una batería. Pero bueno, ¿qué tal si tomamos una batería de 9 voltios y dividimos ese voltaje entre dos utilizando un divisor resistivo capacitivo, un divisor de tensión? Ah, pues podemos obtener el +5 -5, ¿no? También hay otro tipo de estrategias, como utilizar, por ejemplo, duplicadores de tensión y fijadores de nivel. Pero bueno, eso lo vieron ustedes ya en electrónica. Entonces, bien, tenemos los display. A eso se le llama un convertidor de 3,5 dígitos, que ya les había comentado a ustedes, ¿cierto?
los display que aparecen marcados como D2, D3 y D4 corresponden a los display enteros, o sea que nos van a entregar la numeración que va de 0 a 9, nos puede entregar cualquier dígito, mientras que el diodo D1, observen la característica que tiene, ¿cierto? Solo va a estar disponible para generar o bien sea un 0 y un 1, o bien sea, por ejemplo, una rayita, porque algunos los puedo configurar para que me genere una rayita en lugar de un 0, ¿sí? O algunos los configuro simplemente para que no encienda el display. Entonces, ¿esto qué permite? Permite específicamente que nosotros podamos generar el terminal, o más bien, más que el terminal, el signo menos, simplemente encendiendo el display del centro. Podemos generar el 1, pues encendiendo los dos displays de la derecha, ¿cierto? O también podemos, por ejemplo, generar algún tipo de señal, de elemento que nos permite, por ejemplo, definir que estamos sobrepasando los niveles de voltaje permitidos. Por ejemplo, yo podría dibujar una F para un fail, ¿cierto? Ese display de la izquierda de 1 nos podría generar, por ejemplo, algún tipo de P para decirnos de pronto que se sobrepasó algún límite. O sea, hay muchas variantes que se pueden utilizar, pero realmente se dice que es de medio dígito porque normalmente o no nos muestra nada o nos muestra 0 y 1, 0 y 1 o 1 y nada, ¿vale? Entonces bien, por eso es que D1, si se observan ustedes bien, está conectado solo a la pata 20 y 19 del ICL. Si se dan cuenta, solo tiene 2 terminales, no tiene más terminales, ¿vale? Y mientras que D2, D3 y D4 tiene todos sus terminales de los 7 displays, de los 7 LEDs como tal para encenderlos. Entonces bien, tenemos un convertidor analógico digital de 3,5 dígitos, que es un convertidor para voltímetro, y la electrónica que se encuentra en la parte inferior pues corresponde directamente a lo que sería la base de tiempos como tal de nuestro convertidor digital analógico, porque pues necesitamos una base de tiempo, lo veremos más adelante, ¿cierto? Necesitamos unas señales de reloj que están configuradas por C1R2, ¿cierto? Y necesitamos obviamente nuestras entradas y nuestros elementos como tal, eliminadores de alta frecuencia, lo cual hace pues C5, ¿cierto? Nuestro limitador de corriente a la entrada, que es R5. Observen muy bien que hay un R5 que si yo conecto un voltaje a la entrada, pues va a hacer que ese voltaje quede en serie, y por lo tanto R5 correspondería a nuestro resistor RS o resistencia en serie, o como le hemos llamado, resistencia multiplicadora en la parte analógica, ¿no? Y bueno, R6 que se encuentra ahí de 20 kiloohmios, pues se dan cuenta que es un trimmer de ajuste que nos va a permitir, como su nombre lo indica, hacer un ajuste a 0 para que no nos aparezcan por ahí de pronto valores ante voltaje de entrada a 0. Nos llega a aparecer, por ejemplo, un 1 decimal o una décima, una milésima, ¿ok? Y bueno, la tarjeta, la pueden observar, es una de las tantas variantes, porque ustedes pueden encontrar esto en muchísimas variantes, ¿cierto? Del uso del ICL 7107. Una de las ventajas de utilizar el ICL 7107 es que, siendo un voltímetro, nosotros podemos hacer adaptaciones para que este voltímetro nos haga mediciones, ¿cierto?, de sensores, utilizando sensores o trabajando con sensores. ¿Y cuál es la idea? Pues fácil. Tenemos nosotros un sensor de temperatura que nos entrega la señal de salida en voltaje, pues se la ponemos directamente ahí donde tenemos voltage in, aunque no dice voltage, dice voltaje, ¿bien? Pero ahí donde tenemos la entrada de voltaje, pues nosotros podemos poner un sensor que, teniendo como salida dicho sensor el voltaje, lo que vamos a hacer es medir el voltaje del sensor, ¿cierto? Y vamos a tener una aproximación de la lectura, pero en voltios. Por eso, si nosotros queremos medir, por ejemplo, una temperatura, bien, y sabemos que para 0 Celsius nos va a dar 0 voltios, pues esperaríamos que para 1 Celsius nos diera 1 voltio o 1 milivoltio, para 2 Celsius 1 o 2 milivoltios, 2 milivoltios o 2 voltios, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso nosotros tenemos que hacer normalmente algún tipo de ajuste, o lo otro es comprar un sensor que tenga la posibilidad de generar pues lo que nosotros denominamos una relación 1 a 1, ¿no? Que por cada variación de la señal de entrada, la señal de medida, el parámetro de medida de entrada, nosotros podamos tener una relación directamente proporcional en relación a 1 con el voltaje de salida de dicho sensor, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el diseño del voltímetro, que yo me imagino que ustedes ya estudiaron, ya saben, porque ya lo vimos en el laboratorio. Entonces tenemos que entender que necesitamos la resistencia interna del medidor R sub M, necesitamos la corriente del medidor para el que fue diseñado, y con esos parámetros y conociendo el voltaje de entrada, ¿para qué lo vamos a aplicar? Pues calculamos la resistencia multiplicadora, ¿no? O sea, el truco del voltímetro es simplemente contar con esos tres elementos, I sub M, RM, que son propios del instrumento, B, que es el voltaje decidido o seleccionado
seleccionado el máximo voltaje que ustedes van a medir dentro de la escala y ahí calculan el multiplicador R sub S, ¿no? Y pues bueno, la multiplicación como tal, este ejercicio ya lo hicimos en el laboratorio, simplemente leerlo y se van a dar cuenta que es bastante sencillo porque es una aplicación de un divisor de tensión, realmente es una variante de nuestra ecuación del divisor de tensión, ¿no? Las fórmulas básicas se encuentran en la parte inferior, ¿listo? Y pues bueno, lo que ustedes pueden observar ahí son dos ejercicios, dos ejemplos como tal de diseño de voltímetro con el resistor multiplicador. ¿Cómo se hace un voltímetro multirango? Pues ya vimos que el truco es tener un selector, que normalmente el selector puede ser deep switches o podría ser en ese caso pues un selector rotativo, ¿no? O rotatorio. En ese caso pues lo que observan ustedes es un voltímetro multirango en la parte izquierda, bien, en donde pues cuando vamos a hacer la selección saltamos de B1 a B2 a B3 a los contactos, pero observen que hay un pequeño problema y el problema es que cuando ustedes van a desplazarse de B1 a B2, el cursor del selector quedaría al aire mientras hace contacto. En el medio del desplazamiento va a quedar al aire y es un problema porque cuando ustedes cierran el contacto, si el voltaje de entrada es bastante alto, normalmente se genera una chispa. Por eso el voltímetro que se encuentra a la izquierda, ¿cierto? Es bueno, mide bien, funciona bastante bien, pero la condición es que si están midiendo un voltaje extremadamente alto, ¿listo? Es mejor desconectar ese voltímetro, mover el selector y reconectar el voltímetro a la fuente de voltaje que estamos midiendo, ¿no? Porque si no vamos a tener chispas y pues se va a dañar el voltímetro. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona a partir del sistema en serie de resistores que ustedes ubican en la parte superior, que fue el que vimos anteriormente en el voltímetro analógico con galvanómetro, ¿no? Entonces, mientras se separa o los resistores R1, R2 y R3 en el diseño de la izquierda están separados, en el diseño superior, en la parte superior derecha, los resistores están unidos y el selector como tal lo que va a hacer que es simplemente agregar o quitar resistencias dependiendo del punto de contacto que nosotros tengamos. Hay un ejemplo para el voltímetro, perdón, de la parte superior que se encuentra ahí debajito, en donde podemos calcular varias escalas, ¿no? Bueno, aquí nos dicen específicamente que calcule escalas, un medidor que vaya de 0 a 20, bueno, un voltímetro que vaya de escala de 0 a 20, 20 es el máximo valor, de 0 a 50 o de 0 a 100 voltios y ahí aparecen los valores de los resistores. Léanse muy bien este ejercicio porque nos describe cómo es que se diseña un multímetro multirango. ¿Listo? En este caso ya tenemos una variante del voltímetro que es con un amplificador operacional, obviamente ya aquí más electrónica, aquí se necesitará un sistema de polarización, es decir, necesitamos una batería, ¿vale? Tenemos el sistema de resistores en serie, ¿cierto? En cadena o en cascada, bien, que eso nos evita lo que habíamos dicho, el problema por ahí de las chispas, cuando nosotros tengamos que mover la escala, el selector como tal para seleccionar una escala, bien, tenemos como tal los rectificadores para poder hacer ahí están los dos dioditos, están sin marcar, pero sirven pues para hacer la rectificación, ¿no? Bueno, de por sí se utilizan es para eso, para la medición en AC. Y el amplificador operacional, pues ya saben ustedes que el amplificador pues se utiliza para darle cierta ganancia, entonces la idea básica es que esa ganancia sea seleccionable a partir del potenciómetro que ustedes observan conectado entre el terminal 5 y el terminal 1, bien. Observen que este es de 8 terminales, 8 pines, eso significa que aparte de la entrada inversora, que es el 2, la parte no inversora o la patilla no inversora, que es el 3, la salida, que es el 6, el terminal BCC, que es el 7, el terminal menos BCC, que es el 4, necesitamos que tenga otros dos terminales 5 y 1 que corresponden específicamente al famoso offset null que ustedes podrían observar en el LM 741, ¿no? En el 741, que es el operacional de combate, ¿vale? Tenemos el R3, que es una limitadora, R4 es un sistema de ajuste a cero y en la parte inferior podemos ver el medidor, ¿no? Miren que como tal, dice uno, bueno, Inge, pero volvemos otra vez al medidor analógico. Sí, lo que queremos ver la electrónica, pero la parte analógica la podemos cambiar perfectamente por nuestro ICL 7107 y funciona bastante bien, ¿ok? Aquí ya tenemos el diseño del amperímetro, que también lo vimos en el laboratorio, en donde observamos que necesitamos una resistencia en paralelo. Esta resistencia en paralelo pues debe ser calculada en función a que ustedes deben mantener la corriente del medidor máxima en función a la corriente de entrada que ustedes van a medir. Necesitamos la resistencia del medidor y por ende nosotros observamos que aquí lo que tenemos es un divisor de corriente. Entonces, utilizando el criterio del divisor de corriente, despejamos la resistencia shunt, la resistencia en paralelo, R sub CH, listo, es simplemente el divisor de corriente y podemos encontrar la ecuación. La resistencia shunt
calculada para el amperímetro va a ser igual a la corriente del medidor multiplicada por su resistencia, y esto dividido entre la diferencia de las corrientes de entrada, que será la máxima corriente que van a medir ustedes en el diseño, menos la corriente del medidor, y ahí ustedes van a calcular. En el diseño del voltímetro vimos que los resistores nos iban a dar de alto valor, y por ende aquí en el amperímetro también comprobamos con estos dos ejercicios que los resistores pues tienen que darnos muy pequeños para garantizar que pase mucha corriente a través del shunt y no pues que se vaya por el medidor y se pueda dañar nuestro dispositivo de medida, ¿no? Aquí ya tenemos el diseño del amperímetro multirango, en donde pues la idea básica es tener, bueno, al igual que pasó con el voltímetro, también podríamos diseñar un sistema que es el circuito que está en la parte superior izquierda, en donde ustedes observan 4 resistores R1, R2, R3 y R4, y ustedes observan también que tenemos el selector. ¿Cuál es el problema también con este? Y este sí es más peligroso que el voltímetro, ¿vale? Y el problema es que si nosotros tenemos el amperímetro conectado directamente a una fuente de corriente y se nos ocurre llegar a mover el selector, estamos desconectando a el terminal o el cursor, lo estamos desconectando de las resistencias limitadoras. Por ende, en el momento que ustedes muevan el cursor y lo desconecten de alguna de las 4 resistencias, pues toda la corriente ya no se va a ir, no se va a dividir entre R sub M y R sub 1, R2, R3 o R4, sino que se va a ir por R sub M. Entonces ese pequeño momento en que ustedes hacen ese cambio, inmediatamente rompe a nuestro sistema PMMC de Dark-Solvay, ¿listo? Entonces el de arriba funciona al igual que el voltímetro que vimos en la parte anterior, así de una manera llana. Primero toca ajustarlo, es decir, primero toca colocar el selector en una posición adecuada y después sí conectar el amperímetro. Necesitan hacer un movimiento, tienen que cambiar la escala de medida, les toca obligatoriamente agarrar y que desconectar el amperímetro, quitar la fuente de energía, quitar la corriente, ¿cierto? Hacer el movimiento y reconectar la corriente. Entonces es un elemento que no, digamos, una configuración que no es buena para absolutamente nada. En el voltímetro aguanta, pero aquí, olvídense chicos, aquí se va a reventar el medidor, ¿listo? ¿Y cómo se mejora? Se mejora directamente por la derivación de Ayrton. Bueno, es Ayrton, debería ser Ayrton, no sé por qué está al revés acá, esos libros no saben escribir. Entonces, las derivaciones de Ayrton, bien, pues es un tipo de configuración bien interesante en donde los resistores, todos los resistores de los sistemas del multirango para el amperímetro se conectan todos en serie, pero a su vez esos que están en serie RA, RB y RC se conectan en paralelo con el medidor. ¿Esto qué garantiza? Que no importa que ustedes muevan el selector, ¿cierto? Jamás R sub M o el medidor de Dark-Solvay va a quedar desconectado de resistores en paralelo, y eso garantiza pues que nosotros no vayamos a tener un daño. Entonces el que más se utiliza es la derivación de Ayrton o el shunt de Ayrton, que ustedes aparecen ahí, ¿listo? Entonces bien, ahí aparece el diseño para 3 escalas diferentes, de 0 a 10 mA, de 0 a 20 mA y de 0 a 50 mA. ¿Esto para qué? Pues recuerden muy bien que a mayor corriente, menor resistencia, shunt, y por ende pues va a ser mucho más difícil diseñarlos. Para conseguir esos resistores va a ser muy complicado. Bien, y bueno muchachos, eso es todo por esta presentación. Y les voy a generar otra presentación en donde hablaremos directamente del principio del ómetro y el diseño del ómetro, y nos iremos directamente hacia dónde, hacia todos los tipos de ómetro que existen, como es el ómetro genérico. Iremos ahora sí a hablar de los voltímetros digitales en todo el sentido de la palabra, sus características principales, ¿cierto? Y empezaremos a hablar de los voltímetros en función a la utilización del famoso convertidor analógico digital. Entonces vamos a observar que existen voltímetros digitales que utilizan la técnica de sumas de rampa o simplemente de rampas, la técnica del integrador de doble rampa, la técnica del integrador simple, la técnica del convertidor analógico digital de rampa en escalera, ¿cierto? Y bueno, hablaremos directamente de los que son microprocesados. Con eso ya pasaríamos a hablar de algunos instrumentos digitales que aparecen en esta presentación, pues que también la voy a subir una vez tenga el video montado, ¿ok? Entonces, chicos, señoritas, les agradezco su atención y con esto ya adelantaremos una parte de la clase. Gracias por la atención y nos estamos hablando.